Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Soy Orlando Pérez y les acompañaré en los próximos minutos en esta reflexión. Los medios de comunicación en Perú, por ejemplo, en Ecuador también y en otros países más han demostrado su autoría política de manera relevante. En Perú, por ejemplo, lo escuchábamos ayer en la boca del prestigioso intelectual y ex canciller Héctor Béjar. El ataque contra Pedro Castillo empezó cuando a esos grandes medios les quitó la publicidad gubernamental. Y en Ecuador, en cambio, tras un escándalo de corrupción que incluye a colaboradores y amigos y parientes cercanos a Guillermo Lasso, se han callado más de 8 días y cuando lo mencionan tratan de lavar la imagen del presidente Lasso. ¿Cómo estamos valorando esta situación que, no siendo nueva, parece que no va a cambiar ni ocurrirá nada en los próximos meses? De esto queremos conversar con el analista político Jorge Aguilera, quien nos visita en el estudio. ¿Qué tal, Jorge? Orlando, muchísimas gracias por esta invitación. Qué grato estar acá. Bueno, empezó el año y parecería que las cosas no se modifican, por ejemplo, en Ecuador y Perú. Tú estás ahora acá en Ecuador y puedes observar el comportamiento más cercano, digamos, de los medios de comunicación que con respecto, por ejemplo, a procesos electorales en marcha, han dado cuenta de que tienen una actitud bastante pegada a las posturas y el relato político del gobierno. Claro, yo creo que como tú lo señalas, esto viene desde hace algún tiempo. Lo vimos iniciando en los años 90 en Estados Unidos cuando se permitió que grandes corporaciones compraran medios de comunicación. Entonces ahí ya el objetivo no es el usuario del medio, que sería pues, la teleaudiencia y demás, sino los intereses que se puedan favorecer del propietario de ese medio. De hecho, se crea la cadena Fox y lo dicen sus propios. Exactamente. Dicen para poner en la presidencia a Donald Trump. Así es, así es, así es. Entonces, en ese ejercicio, pues, ¿qué va a haber allí? Pues que ya los medios van a depender de otro tipo de interés estratégico y no necesariamente de, pues, ofrecerle información veraz y de utilidad a la ciudadanía. Ahí ya entran a otro tipo de servicio. Pero siendo así, entonces, ¿cómo modificar este comportamiento? ¿Es suficiente con lo que hacen medios alternativos, con las redes sociales, con canales digitales? Estamos viendo, por ejemplo, el comportamiento que ha tenido un portal digital en el Ecuador en la denuncia contra lo que significaba un entramado de corrupción. Esto, por ejemplo, ya es un indicio de que esos grandes medios no están para denunciar, sino incluso para defender intereses ahora, por ejemplo, del gobierno de Guillermo Lasso. Por supuesto. Pues allí hay un ejercicio que hay que observar y es cómo están compensando, fíjate el tipo de medio al que te refieres, cómo las redes compensan ese monopolio de ofrecer información que tenían los medios de comunicación. Entonces, al compensar vamos a tener ese tipo de escenario. Ahora, no por eso, pues no va a haber una cooptación también y un desarrollo estratégico de medios digitales. De hecho, las formas de generar información falsa es precisamente eso, es contratar a una empresa que arme un medio digital para desde allí generar cualquier tipo de información, que también lo estamos viendo en este momento en Ecuador con portales que tienen puntualmente ese tipo de servicio. Claro. Es un servicio propagandístico que no tiene nada que ver con ofrecer información cierta. Es decir, ahora en vez de comprar canales y periódicos pueden comprar portales. Mandarlo a hacer. Lo mandan a hacer, exactamente. Sí, claro, lo mandan a hacer. Es verdad. ¿Y eso de qué manera está afectando, por ejemplo, a la toma de decisiones de la ciudadanía? Te digo esto por dos razones. La primera, cuando yo hablo de lo que pasa en el Ecuador con determinadas personas, digamos, ni políticos, ni periodistas, y les pregunto, ¿qué opinan del escándalo? ¿Cuál escándalo? ¿De qué me estás hablando? O sea, no están informados. Y por otro lado, en cuanto a la toma de decisiones, parecería que lo único que cuenta es el TikTok para visibilizar a un candidato, es decir, de qué manera también esto está confundiendo y además está intoxicando la toma de decisiones ciudadanas. Bueno, ahí hay que tener en cuenta la lectura de la realidad. El ser humano obtiene información a través de sus sentidos para leer la realidad. ¿De dónde viene esa lectura? Viene de la experiencia directa, es decir, su experiencia física directa. La otra es la lectura mediada, es decir, lo que los medios le dicen que está sucediendo, y la otra es la mediación que pueda encontrar en las redes, que es mucho más cercana, más de opinión, y entonces desde esa perspectiva, pues la persona se hace una lectura de la realidad. Por eso si uno habla, por ejemplo, con un taxista, que es una persona que no está todo el día consumiendo redes, sino está escuchando la radio, ¿sí? Tú tienes que ver qué interés hay detrás de esas radios que él escucha. Y sobre esa línea, pues él va a hacerse una lectura de la realidad. Pero a lo mejor ni siquiera escucha información, porque a veces yo subo un taxi y lo que escucho es reggaetón y están ocupados en cualquier cosa menos en la realidad, digamos. Pero eso también es un derecho del ciudadano. Claro, ahí hay otro elemento que hay que ver y es el cambio generacional.
¿sí? Eso se está dando en toda América Latina. En el cambio generacional se pierde mucha credibilidad de los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues porque tienen cómo contrastarlos con las redes sociales, tienen cómo contrastarlos con la información que encuentran. Pero además tienen otro tipo de dinámicas, que es un tema de informarse más rápido, directamente, por eso es la incidencia que tienes. Claro, y ahí es donde aparece TikTok, ¿sí? Que es muy rápido, concreto, no tienes mucho tiempo, que obviamente es el lado opuesto de la prensa impresa, donde tú debes tomarte tu tiempo para poder consultar la información. Sin embargo, fíjate lo que tú mismo estás señalando, hasta la prensa impresa, ¿sí?, tiene un mecanismo de invisibilización, es decir, qué temas no se deben mostrar, qué temas no se deben ver, o pago el tema de que lo publiqué, pero lo publiqué en un lugar muy discreto, yo ya publiqué, pero el desarrollo y el interés de la ciudadanía frente a lo que está sucediendo, pues se hace muy evidente, ¿sí? Hace unos días unos periodistas también me preguntaban precisamente sobre el caso de La Posta y estas publicaciones, porque no tenían una lectura muy relevante del asunto, hasta que pues obviamente lo que hice fue compartirles los links y me decía, qué grave, ¿cómo está reaccionando la ciudadanía? Y les dije, no, hay un control mediático. Entonces, desde esa perspectiva, quienes consultan opinión en redes están algo informados, pero el resto, pues la ciudadanía no se entera. Pero también otro problema que está latente ahí es que hay una dispersión de información y una multiplicación de mensajes de todo tipo. Porque antes, te voy a decir concretamente, cuando se cayó Abdalá Bucaram, Yamil Maguado, Lucio Gutiérrez, no teníamos las redes sociales y lo único que tenía la gente eran los canales de televisión y los periódicos más las radios más importantes. Y ese grupo, digamos, de mensajeros planteaban su postura política y si querían que se cayera Maguad, lo decían. Si querían que se cayera Lucio Gutiérrez, lo hacían. Ahora, parecería que la gente tiene tanta información o tanta dispersión alrededor de un elemento que también puede confundir, que es el entretenimiento. Es decir, hay gente que prefiere entretenerse con música, películas, series, etcétera, antes que informarse para tomar decisiones. Y llega a la urna y ahí decide. No podemos olvidar algo, y es que las redes sociales son principalmente entretenimiento, ¿de acuerdo? Aunque pongan información, claro. Entonces, por eso es que tú, para poner información ahí, tienes que procurar ponerla casi que en un formato de entretenimiento, ¿ya? Si no, pues difícilmente quien va a entrar ahí entra con elementos de consulta un poco más profundos, salvo que ya no esté entrando propiamente a las redes, sino las redes sean un gancho para entrar un contenido más duro, ¿ya? Claro. Entonces ahí vas a encontrar ese elemento. Ahora, buena parte del ejercicio, y yo creo que lo que está sucediendo es esa pérdida de credibilidad en la estructura política, y creo que eso está llevando al replanteamiento de las sociedades, porque eso se va a expresar en dos escenarios. O la ciudadanía expresa ira, lo que estamos viendo en Perú, la gente saliendo a decir suficiente con esto. Sin necesidad de redes sociales ni de medios, nada, además. Es calle, claro, pura calle. Simplemente lo que vas a encontrar es abstención. Entonces tú vas a ver cómo se disparan los procesos, o tú vas a ver una encuesta previa a un proceso electoral y los indecisos son unas tortas gigantescas. Porque simplemente prefieren tomar distancia frente a su satisfacción y su comodidad. Pero a ver, Jorge, hay dos casos muy emblemáticos de lo que estamos hablando que no se alinean. Petro no ganó las elecciones precisamente haciendo TikToks, ni tampoco Luis Ignacio Lula da Silva ganó las elecciones haciendo bailecitos, disfrazándose en las redes sociales para ganar adeptos. Entonces, ¿cómo se entiende el comportamiento político de los actores, candidatos, mandatarios, aspirantes a la presidencia, que ahora tendrían en TikTok, digamos, un nicho muy importante de mucha gente como la que tú mencionas que está indecisa? Bueno, hay una diferencia de varios años ahí y eso marca el tipo de red, ¿sí? Petro es Facebook, ¿sí? Una estructura de Facebook de grupos, yo no sé, creo que se me sale la cuenta de la cantidad de grupos de Facebook que apoyaron a Petro, incluso por fuera de la campaña. Fue una iniciativa ciudadana, armando grupos, y por eso tú escuchabas o se ve en Colombia que son miles y están por lugares. Bogotá Humana, Titiribí Humana, Cúcuta Humana. Entonces un montón de grupos que se armaron por iniciativa, no fue una orden de la campaña.
y este tipo de grupos lo han venido acompañando desde la alcaldía. Por supuesto, cuando se hacen las elecciones a Congreso hace unos 4 o 5 años, pues crecen esos grupos y cuando llega a la presidencia pues es una cosa enorme, a tal punto que Petro se podía dar el lujo de no asistir a un debate porque podía tener más audiencia haciendo una conexión por Facebook. Claro. ¿Ya? Es el tamaño de esto. En Lula va a suceder algo similar, aunque lo que hace Lula es lograr la confluencia de una serie de sectores y lo que hace es ahogar a Bolsonaro con su cercanía a las iglesias, que también es la que vamos a ver con un fervor impresionante con esta intentona de golpe de Estado que hubo. Claro. Y tú los veías con un tema de la Biblia y que por la Biblia iban a recuperar el poder. Entonces ahí viene esa estructura y yo creo que ahí, me lo decía un colega, me decía, ahí es donde se ahorca Bolsonaro porque puede ser muy grandes las iglesias cristianas en Brasil, pero pues hay otros sectores de la sociedad que si tú te das a la tarea de unirlos, pues pueden superarlos. No, y te mencionaba TikTok en particular porque parecería que lo que ocurre en el Ecuador ahora es que lo que mejor recomiendan algunos estrategas, no digo que todos, ni tampoco digo que sea lo mejor, es que se entre en TikTok porque ahí está la gente. Claro, ahí es de esa migración. El TikTok es la migración del Facebook. Sí. ¿Sí? Tú estás viendo las nuevas generaciones. Claro, pero une generaciones, ¿sí? Yeah. Si tú ves hoy, por ejemplo, me decía un cliente hace algún tiempo, es que eso es para los muchachos, ¿sí? Ajá. Cuando tú estás viendo, Facebook está sobre 40, 45 años, y ese segmento está migrando a TikTok. Entonces tú estás viendo cómo el segmento de 40 años se está mezclando con el de 25. Y entonces vas a encontrar en TikTok pues un sándwich enorme. Como fue Facebook en su momento también. Como lo fue Facebook en su momento. Ya. Pero entonces para cerrar esta primera parte, Jorge, siendo así, no quiero con esto concluir, sino más bien dejar sentados dos elementos. El primero es, ¿las redes sociales están contribuyendo a una mejor ciudadanización de la política? ¿O al contrario, los políticos necesitan ciudadanizar a la gente para que tome decisiones? Yo creo que el resultado se da en unos ejercicios que hubo hace una semana acá en Ecuador, entrevistando jóvenes, sobre cómo participan los políticos en TikTok. Y la frase me pareció muy buena, decía, nosotros no necesitamos idioteces. ¿Sí? Es decir, el que entra a TikTok, que no es de ese formato y pretende que la tontería sea lo que capta este segmento, está muy equivocado. Está perdido. Y confunde dos cosas, el reconocimiento y el posicionamiento. El reconocimiento, claro, te vas a volver famoso por hacer una estupidez, pero lo que realmente decide el proceso electoral es el posicionamiento. O sea, mucha gente creyendo que eres estúpido no significa que vayan a votar por el estúpido. ¿Ya? Simplemente vas a tener un castigo electoral. Entonces ahí es muy necesario entender ese fenómeno de qué puede generar mayor impacto, que puede generar un escándalo, ¿sí? Pero el posicionamiento es el que define la intención de voto. El posicionamiento es donde la persona dice estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. O sea, tiene una postura frente a... Claro, hay un juicio, ¿sí? Valor, es un juicio de valor que es el que va a definir la decisión. No necesariamente sí, obviamente aquí estoy generalizando, claro. No necesariamente sí tiene el mayor alcance. Lo vimos en Colombia con Rodolfo Hernández, por ejemplo, que tenía muchos seguidores, tenía muchos videos con muchas tonterías, ¿sí? Y el caso de Francia Márquez eran unos productos muy concretos. Y muy puntuales. Muy puntuales. Sí. Y fíjate que dentro de toda la cantidad de TikToks que hizo Rodolfo Hernández, yo creo que de sus impactos pudo llegar a 2 millones, pero con el tiempo. Claro. El primer video de Francia Márquez hizo 2 millones de views en 2 días. Sin hacer el ridículo. Sin hacer el ridículo. Claro. Sí. Hagamos la pausa, Jorge, volvamos enseguida para conversar también de lo que implica en el comportamiento político de los ciudadanos, las redes sociales y ahora los medios de comunicación, cada vez venidos a menos por esos compromisos de que hablábamos al principio. Hagamos la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política. Seguimos conversando con el analista político Jorge Aguilera. Con él siempre da gusto conversar estos temas porque además nos provoca ciertas interpretaciones de la realidad que no están en el menú diario. Jorge,
Tú mencionabas algo muy importante de lo que está pasando en Perú, es decir, la gente está en las calles, llegará este jueves a Lima, ya desde ayer están prácticamente arribando a Lima y sí han utilizado redes sociales, por supuesto, para conectarse, para convocarse, pero lo que digo es, estos comportamientos ciudadanos, lo que pasó en las protestas de junio en Ecuador el año pasado, lo que pasó en Colombia, lo que pasó en Chile, obviamente también están en su agenda la lucha contra los medios de comunicación. Todo lo que escuchamos incluso es ataques en ciertos momentos muy duros, muy incluso violentos contra medios de comunicación. Hay gente que ha querido incendiar los canales, que cuando ve a un periodista lo quiere atacar. Nosotros hemos sido víctimas incluso también de estos sectores de derecha que creen que nosotros estamos fabricando verdades, etcétera, etcétera. Este comportamiento ciudadano contra los medios no les está obligando a transformarse, reinventarse, resignificarse y hacia dónde tendrían que hacerlo. Sí, ahí vas a tener que ver una nueva lectura de la sociedad, porque vas a confrontar o un rechazo de tus usuarios, de la opinión pública, o simplemente el desprecio. ¿Sí? Simplemente las audiencias se van a caer. Y eso lo vimos en Colombia en el 2013, cuando las redes empiezan a crecer y se empieza a desmentir mucha de la información que estaban generando los medios de comunicación, principalmente los televisivos. RCN, la audiencia se cayó terrible. Ajá. Porque las personas podían contrastar y decir, no, esa lectura que me están dando de la realidad no es la correcta. Ahí viene un tema que es el que planteas con el tema de Perú, y es que las personas se enteran y participan de un proceso social. Pero para que participen debe haber una intención, debe haber un juicio, es decir, algo convoca a las personas. De hecho, se genera un fenómeno que son los autoconvocados. La gente no necesita a nadie que la llame a la casa a decir que salga, sino simplemente la gente dice, no estoy de acuerdo, yo también voy a salir. Pero cuando sale, se genera un ejercicio muy interesante que es una reafirmación de su estructura de valor. Es decir, cuando las personas salen y ven a muchas más personas en la calle, pues se reconstruye el tejido social y se reconstruye la estructura de valor de esa sociedad. Por eso es que tú vas a ver que enarbolan banderas, que hay unos temas. ¿Y qué tiene que ver cuando tú lees eso? Tiene que ver con el sistema de creencias y la estructura de valor que tiene esa sociedad. Entonces, ahí en ese ejercicio es donde se cae un presidente. O sea, aquí lo hemos visto en Ecuador. Ahí es donde las personas dicen, no queremos que el país vaya hacia allá y estamos unidos y no vamos a permitir que eso suceda. Pero los medios no reflejan eso. La pregunta que hago es, ¿se van a resignificar? ¿Las sociedades les están obligando a cambiar? Porque, por el contrario, el patrón tradicional de los medios sigue siendo esa estructura, ese modelo, digamos, gringo, estadounidense, donde dicen el medio tiene que ser grande, la estructura es grande, y a partir de eso hablamos desde un casi que portal, desde un atrio, donde decimos lo que se tiene que pensar. Bueno, ahí hay dos temas de lo que estás planteando. Ajá. El primero es ver al medio de comunicación como una inversión de un interés. Ajá. ¿Sí? Eso por eso, hace un rato, sí. Por eso es que tú vas a ver medios, y vuelvo, y discúlpenme, tocó el caso de RCN en Colombia, en donde la audiencia es muy baja y aún así siguen. ¿Por qué? Porque lo ven como una inversión. Es decir, no importa que se pierda dinero, con tal aunque ya no influyan. No influyan, pero la idea es procurar proteger nuestros intereses. Yeah. Entonces le ponen y le ponen y le ponen, así tú veas que pierden mucho dinero, pero lo ven es como una inversión, es una inversión para proteger sus intereses. La otra es la estructura que planteas al final de la pregunta, que es una estructura vertical piramidal, en donde yo lo sé todo y les vengo a decir qué es, a una estructura horizontal, como sucede en las redes sociales, donde yo construyo la realidad con la lectura de los demás. ¿Ya? Entonces ahí va a haber una gran diferencia, porque cuando tú pretendes decir que esta es la lectura de la realidad, en las redes te van a decir yo tengo una lectura diferente. Porque además, otro caso que quería mencionar y tiene que ver con lo que han hecho contra periodistas de los medios públicos y estatales en Bolivia. Hay un ataque virulento, de hecho han salido algunas organizaciones, digamos de derecha, de extrema derecha, a atacar a los periodistas. Es decir, también se juega con esa idea de que si te están contando una verdad que no me es grata, les voy y le ataco. Y en este caso lo de Bolivia. Pasó en Ecuador en el 30 de septiembre del 2010, que lo primero que hizo la derecha que protagonizó el intento de golpe contra Rafael Correa fue irse a Ecuador TV a tratar de bajarse el canal. Claro, y ahí vas a encontrar sectores, y aquí hay que decirlo de izquierda y derecha, que generan ese tipo de discursos. Yo estoy acá y he notado, por ejemplo, un candidato a una prefectura que puntualmente
genera ataques contra una mujer abiertamente. Y contra un medio de comunicación. Y contra un medio de comunicación. Claro. Pero además ahí es donde tú ves un tema bastante delicado de manejo de la responsabilidad, porque es donde tú empiezas a ver las sedes de la candidata con sangre estallada, ¿sí? Que es casi que una intimidación. Pero tú puedes decir, yo no fui, el candidato va a decir, yo no fui, claro, pero provocó eso. Claro. ¿De acuerdo? ¿Y qué serían? 3 o 4 semanas antes se baja en la página de YouTube de ese medio de comunicación público que tiene una gran influencia para evitar que sea el aparato de propaganda, dicen ellos. Claro, ahí vas a encontrar ese tipo de temas. Y lo vamos a ver, lo vimos en el tema de la intentona de golpe de los bolsonaristas. También ataques a los medios de comunicación, porque desde este enfoque, el fascismo tiene una lectura muy particular. Ellos hablan de democracia, pero entre ellos. Sí. Por eso es que detrás del fascismo están los exterminios de población. Sí, para que mi idea política funcione hay que matar a una parte de la población. Lo vimos en Colombia con el uribismo. Sí. ¿Ya? Entonces, en ese ejercicio, quien no comparta esa lectura de la realidad, pues debe ser simplemente castigado, expulsado o eliminado. Claro. ¿De acuerdo? O además asesinado en su reputación para anularlo. Lo viste con las iglesias cristianas de Bolsonaro, que cuando algún medio denunciaba algo, los seguidores de estas iglesias cristianas se iban enfrente del medio a protestar contra el medio, ¿ya? Pero cuando tú ibas a ver de dónde surgía semejante convocatoria, pues era de la famosa oficina de odio que tenía el hijo de Bolsonaro en el mismo Palacio Presidencial. Ya, pero este ataque, por ejemplo, a la verdad, ¿hasta dónde va a generar, digamos, lo que, insisto, una transformación en los medios? Te digo esto porque además hay un libro que seguramente tú lo leíste, Infocracia, de Yu-Chul Han, que ya da cuenta de que lo que la gente no necesita es información, sino entretenimiento, y que la infocracia lo que está haciendo es imponer un modelo de información que es el que inmoviliza, que el que atonta, para decirlo en otras palabras, y además el que estupidiza para que las decisiones sean en función de los intereses muy básicos, perdón, de los sentimientos muy básicos. Sí, hay varios elementos que van a referirse en este ejercicio. Y parte de lo que toca Yu-Chul Han es precisamente el agotamiento. ¿Sí? Es darle y darle y darle hasta que la persona se agote y diga, no quiero saber nada. Quiero algo que me divierta. ¿Ya? En ese escenario, lo que vas a ver es que va a haber un grupo de la sociedad también que se va tomando distancia. ¿Sí? Tú vas a encontrar sectores que simplemente han ido tomando distancia para poder construir una lectura un poco más sólida de la realidad, que son los sectores que en algunos casos van a ser críticos, ¿sí? Y que van a ser el lado contrario a los sectores que arman narrativas, ¿sí? Para poder llegar a la población. ¿Ya? Ahí vamos a ver toda la gama de estrategia de Goebbels reencauchada, ¿sí? Porque lo que encuentras en estos sectores es información falsa, absolutamente psicótica, porque te dicen una información falsa cuando estás enfrente de la realidad. Y tú dices, es increíble que este personaje diga eso cuando frente a él tiene tal cosa. Claro, porque ahí la lectura de la realidad no importa. De hecho, recuerda que la verdad tiene que ver con la lectura de esa realidad, y la mediación de la construcción de la realidad es el lenguaje. Claro. No, ahí desaparece eso. Ahí lo que va a haber es un interés. Entonces yo construyo el discurso a partir de mi interés, independientemente de la realidad. Pero a ver, para ir cerrando entonces, Jorge, hay un hecho. En el Ecuador ocurrieron debates de alcaldes, prefectos en los 2 últimos fines de semana, transmitidos por los medios de comunicación, pero según unos medios, más de 2,5 millones de personas vieron los debates, lo cual significa menos del 10% de la población ecuatoriana viendo los debates. Lo segundo es que en los debates parecería que la gente se aburre viendo eso porque no hay show. Y lo que hacen algunos candidatos en el afán de mostrar sus propuestas, ser lo más serios, pero otros van a hacer un show. ¿De qué manera entonces el debate político mediado por la prensa ha perdido esa expectativa y ese nivel de atracción que puede llevar, como pasaba antes, a la toma de decisiones? Insisto en esta palabra. Yo creo que ahí viene un factor clave y son los líderes de opinión, incluyendo las redes. ¿Sí? Por eso es que muchas veces la medición hacia el debate tiene unas características y la medición hacia el postdebate tiene otras características. ¿Sí? Las personas muchas veces les aburre, les parece muy densa el desarrollo discursivo del debate, las propuestas, la incidencia de las propuestas. Ese análisis entre la propuesta y su incidencia a las personas a veces le parece un poco complicado.
pero lo que hacen es esperarse a alguien en quien confían que le dé una lectura de lo que sucedió. O las piezas de comunicación que al otro día aparecen. Sí, aunque son un poco más perezosos. Claro. Sí, quiero que alguien me dé esa interpretación. Ya. Entonces lo que hace la persona es buscar un influenciador en redes que dentro de una forma muy humorística, relajada, cercana, lee su lectura de lo que sucedió. Ya. Y ahí también hay un grave riesgo. Porque hemos visto que muchos de los influenciadores no tienen el criterio para hacer ese tipo Y de algunos análisis. están pagados por los candidatos. Muchos están pagados Claro, por los mismos candidatos. claro. ¿Ya? Entonces, ahí es donde, en ese mar, es donde las personas también deben ser muy selectivas. Es como seleccionar un restaurante. Tú tienes que ver de dónde estás sacando y qué tan selectivo eres para obtener la información que consumes. Claro que sí. Gracias, Jorge. Muy amable estar con nosotros. A ti un gusto, muy amable. Será grato conversar con Jorge Aguilera a propósito de estos momentos especiales. Hemos querido abarcar desde Colombia, desde Perú, desde Ecuador, desde Bolivia, incluso lo de Brasil. Pero en el fondo hay algo. Los medios de comunicación ya no estamos en la misma tarima de antes. Hay que bajarse a la plataforma donde efectivamente hay una horizontalidad del debate público sobre los temas de interés. De esto seguiremos conversando. Cuídense mucho. Chao, chao.